Si alguna vez has pasado la noche en un hospital, sabrás que esos lugares tienen una atmósfera especial, una mezcla de esperanza y sufrimiento, de vida y muerte. Y es en esos pasillos fríos, donde los enfermos luchan por su recuperación, que muchos aseguran haber visto a una mujer que no debería estar allí. Una enfermera de apariencia impecable, con un uniforme antiguo, perfectamente almidonado, como si acabara de ser planchado. Esta es la historia de la planchada, un espectro que ha sido visto en hospitales de todo México y otras partes de Latinoamérica. Se dice que aparece de la nada, con un rostro sereno pero inexpresivo, y sin decir palabra, atiende a los pacientes con un trato amable. Sin embargo, cuando alguien pregunta por ella al personal médico, la respuesta siempre es la misma: aquí no trabaja ninguna enfermera con esas características. La leyenda tiene varias versiones, pero la más contada habla de una mujer llamada Eulalia, una enfermera que vivió en los años 30 o 40 y trabajó en un hospital de la Ciudad de México. Eulalia era reconocida por su profesionalismo y dedicación. Siempre llevaba su uniforme impecable, sin una sola arruga, lo que le valió el apodo de la planchada. Pero detrás de su disciplina y entrega, escondía un corazón enamorado. Era una joven que creía en el amor puro, y lo encontró en un médico recién llegado al hospital. Él era apuesto, carismático y galante, y pronto comenzó a cortejarla. Para Eulalia, cada palabra de aquel hombre era sincera, y sin dudarlo, se entregó a él con todo su ser. Se prometieron amor y, según algunos relatos, incluso llegaron a comprometerse en matrimonio. Pero lo que parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla. Eulalia estaba convencida de que había encontrado al hombre de su vida. Cada día en el hospital era más llevadero porque sabía que, en algún momento, cruzaría miradas con él, aunque fuera por un instante. Sus compañeros notaban su cambio, estaba más radiante, más feliz, y sus manos, que antes temblaban de cansancio por tantas horas de trabajo, ahora parecían moverse con una ligereza casi mágica. El médico también parecía interesado en ella. Siempre la halagaba por su dedicación y profesionalismo. La llamaba mi hermosa enfermera y le prometía un futuro juntos. Entre susurros en los pasillos vacíos y encuentros robados en la sala de descanso, el romance florecía. O al menos, eso creía Eulalia. Con el paso del tiempo, él le hizo una promesa concreta: se casarían en cuanto él regresara de un congreso médico en otra ciudad. Ella, ilusionada, compartió la noticia con algunas compañeras, quienes, aunque se alegraban por ella, no podían evitar sentir cierta desconfianza. No era la primera vez que un doctor jugaba con el corazón de una enfermera. Los días pasaron y, finalmente, el hombre partió. Eulalia lo despidió con un beso y un susurro de amor, creyendo que en poco tiempo lo tendría de vuelta con los brazos abiertos. Pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Al principio, trató de justificarse. Pensaba que tal vez el congreso se había extendido o que él estaba demasiado ocupado. Pero cuando el hospital recibió una carta informando que aquel médico había sido asignado a otro hospital en una ciudad diferente, el mundo de Eulalia se derrumbó. Desesperada, intentó averiguar más sobre su paradero, solo para descubrir la cruel verdad: nunca hubo congreso, nunca hubo boda, nunca hubo amor verdadero. Él simplemente la había utilizado, y ahora estaba lejos, posiblemente enamorando a otra joven ingenua como ella. El golpe fue devastador. Eulalia dejó de sonreír, dejó de hablar con sus compañeras, y lo más importante, dejó de atender a los pacientes con el mismo cariño de antes. Donde antes había dedicación y calidez, ahora había frialdad y amargura. Los enfermos comenzaron a notar su cambio, ya no les dirigía palabras de consuelo, apenas los miraba, y algunos incluso aseguraban que su trato se había vuelto cruel. Pero lo peor estaba por venir. Los días pasaron, pero el dolor de Eulalia no disminuía. Se había convertido en una sombra de lo que fue, una enfermera que antes irradiaba luz y vocación, ahora marchitándose en su propia tristeza. Aquellos que la conocieron en su mejor momento no podían reconocerla, su postura era rígida, sus ojos habían perdido el brillo, y su uniforme, siempre impecable, comenzó a descuidarse. El hospital entero murmuraba sobre su cambio. Algunos decían que estaba enferma, que algo en su interior se estaba apagando, mientras que otros aseguraban que había sido víctima de un hechizo o maldición. Pero la realidad era mucho más simple y cruel.
su corazón estaba roto, y con él, su voluntad de vivir. Lo que más impactó a sus colegas y pacientes fue la transformación en su trato. Antes, cuando un enfermo la necesitaba, ella se acercaba con una sonrisa y una voz dulce que les daba esperanza. Ahora, su voz era fría, mecánica, como si estuviera allí por obligación y no por vocación. Algunos pacientes graves que antes encontraban consuelo en su presencia comenzaron a temerle, sintiendo que su indiferencia los condenaba más rápido de lo que la enfermedad lo haría. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Algunas historias decían que Eulalia, en su desesperación, había dejado morir a algunos pacientes por descuido, olvidando administrarles los medicamentos o simplemente ignorando sus súplicas. Otros aseguraban que la habían visto mirando fijamente a los enfermos con un vacío en los ojos, como si esperara su último aliento sin hacer nada por evitarlo. Pero lo peor ocurrió una noche. Una compañera enfermera, preocupada por el estado de Eulalia, decidió quedarse con ella en la sala de descanso. Intentó hablarle, consolarla, pero Eulalia apenas respondía. Pasaron horas en silencio hasta que la enfermera se quedó dormida en una de las sillas. Fue un grito desgarrador el que la despertó. Al abrir los ojos, vio a Eulalia en el suelo, retorciéndose en un espasmo de dolor, con las manos crispadas contra el pecho. Su piel se veía pálida como la de un cadáver, y sus labios murmuraban palabras inentendibles. Alarmada, la enfermera intentó ayudarla, pero cuando los médicos llegaron, ya era demasiado tarde. Eulalia había muerto. Algunos dijeron que su corazón no pudo soportar tanto sufrimiento y se detuvo. Otros afirmaban que ella misma había tomado un medicamento para acabar con su dolor. Pero lo más aterrador vino después de su muerte. El hospital quedó sumido en un silencio extraño tras la muerte de Eulalia. Nadie hablaba demasiado del tema, pero todos sentían que algo en los pasillos había cambiado. Era como si una sombra invisible se hubiera instalado en el ambiente, como si una presencia espectral se negara a marcharse. Al principio, los rumores eran sutiles. Algunos enfermeros afirmaban escuchar pasos en los pasillos vacíos durante la madrugada, cuando no había nadie más en la planta. Otros decían haber sentido una brisa helada al pasar por la habitación donde Eulalia había fallecido, como si algo o alguien aún estuviera allí. Pero el primer encuentro real con lo inexplicable ocurrió unas semanas después. Una noche, un paciente que llevaba días internado con fiebre alta despertó sintiéndose extrañamente aliviado. Aseguró haber sido atendido por una enfermera de rostro sereno y uniforme impecable, quien con voz suave le dijo que todo estaría bien. Le había colocado una inyección y le había acomodado la sábana antes de desaparecer por la puerta. Cuando la enfermera de turno revisó su expediente, se sorprendió al ver que el medicamento que él describía no había sido registrado por nadie del personal. Además, en el hospital nadie usaba el tipo de uniforme que el paciente describió, uno antiguo, perfectamente planchado, como los que usaban en los años 30. Desde ese día, los testimonios comenzaron a multiplicarse. Pacientes aseguraban haber recibido atención de una enfermera que nunca estaba en la lista del personal. Algunos la veían en la penumbra de la madrugada, caminando con gracia entre las camas, revisando a los enfermos con una delicadeza que solo alguien con verdadera vocación tendría. Pero cuando intentaban hablarle o agradecerle, ella simplemente desaparecía. Algunos médicos y enfermeros, escépticos al principio, comenzaron a notar cosas extrañas. Instrumentos que habían dejado desordenados aparecían acomodados de manera impecable. Camas que nadie había tocado se encontraban con sábanas perfectamente estiradas, como si alguien invisible se ocupara de mantener la disciplina que en vida tanto caracterizó a Eulalia. Sin embargo, no todos los encuentros con la planchada eran reconfortantes. Se dice que a ciertos pacientes, aquellos que no mostraban deseos de sanar o que trataban mal a los enfermeros, les susurraba palabras frías y aterradoras en la oscuridad. Algunos afirmaban haber sentido su mano helada sobre la frente, y al abrir los ojos, veían su silueta rígida observándolos con severidad antes de desvanecerse en el aire. ¿Qué había ocurrido con el alma de Eulalia? ¿Estaba pagando por su indiferencia en sus últimos días de vida? ¿O simplemente seguía atrapada en el hospital, cumpliendo una misión que nunca terminó? Las respuestas a esas preguntas se volverían aún más inquietantes con el tiempo. Las apariciones de la planchada no se detuvieron con el paso de los años. De hecho,
Cada vez eran más los testigos que afirmaban haberla visto, especialmente en hospitales donde la desesperación y el sufrimiento eran mayores. Uno de los relatos más inquietantes provino de una enfermera que trabajaba en la unidad de cuidados intensivos. Durante una madrugada tranquila, revisaba los monitores de los pacientes cuando, de repente, la pantalla de una de las camas mostró una alteración. El ritmo cardíaco de un paciente que estaba en estado crítico comenzó a estabilizarse de forma inexplicable. Alarmada, la enfermera corrió hacia la habitación, pero lo que encontró la dejó sin aliento. El paciente, que hasta unas horas antes apenas podía moverse, estaba despierto y con una expresión de alivio en el rostro. «Ella vino y me ayudó», murmuró. Cuando la enfermera preguntó a quién se refería, él la describió perfectamente, una mujer de uniforme antiguo, pulcro y planchado, que le había tomado la mano y le había dicho que no debía rendirse. Pero lo más extraño ocurrió cuando la enfermera revisó el expediente. Nadie del personal había ingresado a esa habitación en toda la noche. Al revisar las cámaras de seguridad, el metraje mostró algo aún más perturbador: la puerta de la habitación se abría sola, pero nadie entraba ni salía. Historias similares comenzaron a repetirse en distintos hospitales. Pacientes aseguraban que una enfermera de rostro sereno y uniforme impecable los atendía en los momentos más oscuros de su enfermedad. Algunos despertaban sintiendo su tacto frío, otros aseguraban haber escuchado su voz calmada dándoles ánimos, pero al preguntar a los médicos, la respuesta era siempre la misma. Nadie con esas características trabajaba ahí. Sin embargo, no todos los encuentros con la planchada eran pacíficos. Se cuenta que algunos enfermos que no mostraban intención de mejorar, aquellos que se daban por vencidos o trataban con desdén al personal médico, experimentaban un tipo de visita muy diferente. Una paciente en particular relató que, durante la madrugada, sintió un peso sobre su pecho. Al abrir los ojos, vio a una mujer de uniforme antiguo inclinada sobre ella, con el rostro inexpresivo y unos ojos vacíos. La figura no le habló, pero la presión sobre su pecho se hizo más intensa, como si intentara obligarla a reaccionar. La paciente, aterrorizada, cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar. Cuando volvió a abrirlos, la figura había desaparecido, pero su corazón latía con más fuerza que nunca. Al día siguiente, los médicos se sorprendieron al ver que su condición había mejorado drásticamente. Fue dada de alta pocos días después, pero nunca olvidó aquella sensación helada y la figura que, de algún modo, la obligó a aferrarse a la vida. Pero, ¿qué era realmente la planchada? ¿Un espíritu atormentado buscando redimirse? ¿O un ente atrapado entre dos mundos, cumpliendo un deber que la muerte no pudo arrebatarle? Lo que estaba por suceder en los años siguientes solo aumentaría el misterio. A lo largo de los años, la presencia de la planchada se convirtió en un fenómeno recurrente en distintos hospitales. No importaba la ciudad ni la época, su aparición siempre estaba ligada a momentos de sufrimiento y enfermedad. La mayoría de los relatos coincidían en que su espíritu parecía motivado por dos propósitos: ayudar a los pacientes que realmente deseaban vivir y castigar con su presencia a aquellos que se abandonaban al dolor o que despreciaban la ayuda del personal médico. Uno de los testimonios más impactantes ocurrió en un hospital de la Ciudad de México. Una joven enfermera de guardia realizaba su rutina nocturna cuando notó que una de las camas en la sala de recuperación estaba vacía. Pensando que el paciente había ido al baño, no le dio mayor importancia, hasta que vio algo que la dejó paralizada: una figura femenina, vestida con un uniforme antiguo, se deslizaba por el pasillo con pasos silenciosos. La enfermera, sin poder contener su miedo, se apresuró a verificar los registros, pero ninguno de sus compañeras había reportado la presencia de una enfermera adicional en el turno. Decidió revisar la sala de recuperación y, al llegar, encontró al paciente en su cama, profundamente dormido. Lo extraño fue que su estado de salud, que había sido delicado horas antes, había mejorado de manera inexplicable. Historias similares se repetían una y otra vez. Pacientes que se encontraban al borde de la muerte aseguraban haber recibido cuidados de una enfermera que nadie más veía. Algunos médicos, aunque escépticos, no podían explicar cómo ciertos enfermos mejoraban de un momento a otro sin intervención aparente. La planchada parecía actuar cuando menos se le esperaba, como una sombra silenciosa que todavía sentía el llamado del deber.
pero no todos los encuentros con ella eran bien recibidos. Un interno de un hospital psiquiátrico, famoso por su actitud agresiva con el personal, despertó una noche gritando con desesperación. Aseguraba que una enfermera con un uniforme impecable lo había observado fijamente desde la esquina de la habitación. Me miraba como si pudiera ver dentro de mi alma, dijo con voz temblorosa. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado, y cuando la figura avanzó lentamente hacia él, sintió un frío mortal recorrer su piel. A la mañana siguiente, el interno estaba irreconocible. Su agresividad había desaparecido, y en su lugar, un profundo miedo lo dominaba. Nunca volvió a hablar mal de una enfermera, ni a levantar la mano contra ellas. Los trabajadores del hospital comenzaron a creer que la planchada no solo ayudaba a los enfermos, sino que también vigilaba y castigaba a aquellos que faltaban al respeto a quienes dedicaban su vida al cuidado de los demás. Pero la mayor incógnita seguía sin respuesta. ¿Por qué seguía apareciendo? ¿No había encontrado el descanso eterno? Lo que sucedería en los siguientes años solo haría más grande el misterio. A medida que los años pasaban, la historia de la planchada dejó de ser solo un rumor entre pacientes y médicos. Su presencia se convirtió en un enigma permanente dentro de los hospitales, una leyenda viva que atravesaba generaciones. Enfermeros recién llegados escuchaban las historias con escepticismo, pero tarde o temprano eran testigos de lo inexplicable. Uno de los relatos más aterradores provino de un médico residente en un hospital de Guadalajara. Una noche, mientras revisaba los historiales clínicos en su consultorio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Levantó la vista y vio a través del reflejo del cristal de la ventana que alguien estaba de pie detrás de él. Se giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. Aún así, la sensación de que alguien lo observaba no desapareció. Pensando que era el cansancio acumulado, intentó concentrarse en su trabajo, pero entonces escuchó el inconfundible sonido de unos zapatos de suela rígida caminando por el pasillo. Lo extraño era que ya no había enfermeras de turno en esa ala del hospital. Decidió salir a investigar, recorriendo el pasillo con cautela. Al llegar al área de hospitalización, vio que una de las puertas estaba entreabierta. Se acercó y, con el corazón latiendo con fuerza, asomó la cabeza dentro de la habitación. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara de la pared, una figura femenina vestida con un uniforme blanco y perfectamente planchado estaba acomodando las sábanas de un paciente dormido. Su porte era elegante, su rostro mostraba una expresión serena, casi maternal. El médico sintió un escalofrío al reconocer el uniforme antiguo, idéntico a los que había visto en fotografías de décadas pasadas. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer giró levemente la cabeza y pareció notarlo. Su mirada era profunda, intensa, y no parecía pertenecer a este mundo. De un parpadeo a otro, desapareció sin dejar rastro. El médico, incapaz de explicar lo que acababa de ver, revisó al paciente y se sorprendió al notar que su fiebre había bajado considerablemente. Su estado de salud, que hasta esa noche era crítico, había mejorado sin ninguna intervención médica. Al día siguiente, cuando compartió su experiencia con las enfermeras más veteranas del hospital, ellas solo intercambiaron miradas y le dijeron: «¿Tú también la viste?». Él no fue el único testigo. Con el paso del tiempo, las historias de la planchada se multiplicaron en diferentes ciudades de México y otros países de Latinoamérica. Siempre con el mismo patrón, una enfermera de uniforme impecable apareciendo en hospitales, ayudando a los pacientes en silencio, desapareciendo sin dejar huellas. Pero aunque muchos la consideraban un espíritu benevolente, otros afirmaban que su presencia no siempre era un buen augurio. Algunos decían que si la planchada se aparecía junto a la cama de un paciente y lo observaba en silencio, significaba que su hora estaba cerca. Este misterio sin resolver ha convertido a la planchada en una de las leyendas más inquietantes del folclore hospitalario. ¿Es un alma en pena buscando redimirse? ¿O una guardiana espectral que sigue atendiendo a los enfermos más allá de la muerte? Las respuestas, quizás, solo las conocen aquellos que han sentido su presencia en la oscuridad de un hospital. A lo largo del tiempo, el misterio de la planchada ha persistido, y con él, las preguntas sin respuesta. Su historia ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en un relato que no solo asusta, sino que también deja una extraña sensación de asombro y respeto.
Si realmente es el espíritu de una enfermera atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, que la mantiene aquí, ¿es la culpa por sus errores en vida? ¿O es su inquebrantable vocación de servicio, más fuerte incluso que la muerte misma? Algunos creen que su presencia es una prueba de que el más allá no está tan lejos como pensamos, que hay almas que aún tienen asuntos pendientes en este mundo. Y en el caso de la planchada, su tarea parece ser la de cuidar a quienes sufren y recordarles la importancia del esfuerzo y la dedicación en la labor médica. Pero no todos los encuentros con ella han sido pacíficos. Algunos afirman que su mirada severa no solo es de compasión, sino también de juicio. Que cuando ve a alguien sin deseos de luchar, se hace presente para advertirle que no se rinda, que la vida es frágil y que debemos aferrarnos a ella mientras podamos. Otros aseguran que su presencia es un presagio de muerte. Que si aparece al pie de tu cama y te observa en silencio, significa que tu destino ya está escrito. Que no hay forma de escapar de lo inevitable. Lo cierto es que su leyenda sigue viva. Y seguirá viva mientras existan hospitales, mientras haya enfermos que necesiten ayuda y mientras el misterio de la muerte continúe acechando los pasillos de la medicina. Así que la próxima vez que estés en un hospital, presta atención. Si ves a una enfermera de uniforme impecable, con un semblante sereno y una mirada que parece traspasar tu alma, tal vez hayas tenido un encuentro con la planchada. Tal vez haya venido para ayudarte, o tal vez para observar en silencio tu destino. La leyenda de la planchada es solo una de tantas historias que nos recuerdan que hay misterios que aún no podemos explicar. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que realmente existe este espíritu? ¿Conoces a alguien que haya vivido una experiencia similar? Si te gustan estas historias de terror y misterio, suscríbete. Y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato escalofriante. Cada semana exploramos nuevas leyendas, casos paranormales y relatos aterradores que te pondrán los pelos de punta. Nos vemos en el próximo video, si es que la planchada no nos visita antes.